Audiencia, buenas noches y gracias por sintonizar Estación Siniestra. En esta ocasión les traigo algo distinto. Después de que los relatos de taqueros tuvieron gran recibimiento, comenzaron a llegar más testimonios de otros vendedores ambulantes. Y para englobar todo nace esta nueva sección del canal. Vendedores de todo tipo que trabajan en las calles y que también han sido testigo de lo paranormal, de lo inexplicable. Así que ponte cómodo, cómoda, apaga la luz y adéntrate conmigo a Estación Siniestra. Si alguna vez escuchas un sonido extraño en la madrugada, nunca busques qué es. Puede que encuentres algo de lo que jamás podrías escapar. Este testimonio me lo contó mi madre, y yo lo comparto porque hasta hoy sigue siendo un recuerdo que nos pone la piel de gallina a todas. Ella tenía 17 años apenas, cuando empezó a trabajar vendiendo ponche con pan de dulce en diciembre. Ya saben, hacía frío y era buena venta. A esas horas de la mañana las calles todavía estaban vacías. Sus primeras paradas eran siempre las mismas, una gasolinera y después un hospital municipal. Por eso salía a las 5 de la mañana, cargando su canasta de pan recién horneado y el garrafón con ponche caliente. Ella siempre utilizaba un triciclo. El camino hacia la gasolinera era sencillo, pero debía pasar por un tramo grande de campo recortado. Ese campo lo usaban los fines de semana para pasear caballos, andar en bicicleta o jugar con los niños. En esa época no había tanta delincuencia como lo es en día, así que era normal que ella cruzara por ahí, aún de madrugada, sin que se viera. La primera vez que ocurrió ella iba caminando. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó claramente cómo alguien sacaba filo a un metal. El sonido era inconfundible. Era como cuando afilas un machete o un cuchillo contra una piedra. Sonaba tan cerca que mi mamá se detuvo, mirando hacia el campo, pero no había nadie, ni casas ni construcciones, solo tierra, pasto abajo y la niebla de diciembre. Pensó que tal vez era algún trabajador madrugador, y hasta llegó a imaginar ofrecerle un poco de ponche para entrar en calor. Pero por más que buscó con la vista, no encontró a nadie. Ella siguió su camino sin darle importancia. Los días pasaron y otra vez, justo en el mismo punto, volvió a escucharlo. El mismo sonido metálico, constante, como si alguien afilara una herramienta, pero nunca veía a nadie. Esto le ocurrió varias veces. Al final se lo contó a su abuelo. Ella vivía con ellos, después de que su madre se había ido a trabajar al DF. Mi madre le contó que siempre que pasaba por el campo, rumbo a la gasolinera, escuchaba cómo alguien afilaba un cuchillo, pero nunca veía a nadie. El abuelo al escuchar esto se asustó mucho. La miró con preocupación y le respondió casi en un susurro: «Mi niña, jamás busques de dónde viene ese sonido. Es peligroso. Quien hace eso no es un hombre. Es la muerte afilando su guadaña». Mi madre se quedó helada, sin saber si creerle o no. Pero su abuelo no bromeaba. Tenía el rostro desencajado y muy asustado. Pero al ver que mi madre no le creía, le contó una historia que marcó para siempre a mi madre. Hace años, tu tío Aurelio, el mudito, escuchó lo mismo, dijo el abuelo. Aurelio no había nacido mudo, pero le decían así porque lo perdió después de ese encuentro. Una madrugada, cuando volvía a casa borracho hasta las chanclas, comenzó a oír ese sonido de afilar metal en la calle. Primero era lejos, luego tan cerca que parecía venir justo al frente o detrás de él. Miraba hacia atrás y no había nadie. Caminaba unos pasos y el sonido lo seguía. Luego lo oía arriba, en las azoteas vacías, y al rato lo sentía al ras del suelo, apenas detrás de sus pies. Esto le ocurrió varias veces cuando estaba borracho. Una ocasión, obsesionado, empezó a buscar de dónde venía aquel sonido. Se metió a casas abandonadas, en terrenos vacíos, siguió el sonido. Cada vez lo escuchaba más cerca, más fuerte, como si lo provocara para que no se detuviera. Hasta que llegó a un terreno en construcción. Ahí estaba el sonido, se escuchaba claramente. Dentro,
En medio de los ladrillos apilados, estaba ella, la muerte. Estaba vestida con un largo manto negro, sentada sobre una tira de ladrillos, y en las piernas tenía recargada una guadaña, y con calma pasaba su mano contra la hoja, sacándole filo. Aurelio, aterrado, quiso gritar, pero la voz se le quebró. Logró correr hasta la casa, pálido, tartamudeando palabras incoherentes. Aquella noche no durmió. En los días siguientes comenzó a perder el habla. Primero se trababa al decir palabras, luego apenas murmuraba solo simples sonidos, y al final se quedó completamente mudo. Ningún médico del pueblo supo explicar lo ocurrido. Fue como si hubiera nacido sin voz. Desde entonces nunca más volvió a decir una sola palabra, y las últimas fue esta historia. Cuando mi madre escuchó esta historia de labios de su abuelo, supo que no debía tentar a la suerte. Aunque le costaba más tiempo, decidió cambiar de camino. Ya nunca más volvió a cruzar por ese campo, aunque fuera seguro, y aunque se hiciera más tarde para llegar a la gasolinera. Audiencia, yo conozco a ese tío. Ya está viejito, pero nunca habló. Nunca desde aquella vez, o al menos eso se dice en mi familia. A veces las almas de los difuntos tienden a despedirse, ya sea en sueños o en persona. Eso le pasó a mi papá, y aunque ya pasaron 10 años, todavía lo recuerda como si hubiera sido ayer. Fue en el estado de Puebla, cuando mi papá todavía vendía camotes. Salía cada día con su carrito desde las 7 de la tarde, recorriendo calles y colonias hasta que se acabara la mercancía, que casi siempre era a las 11, 11:30 de la noche. Aquella noche, cerca de las 10, no pudo tomar la calle principal porque la estaban pavimentando. Le tocó desviarse por una calle solitaria, larga, oscura. Apenas avanzaba cuando escuchó que alguien lo llamaba. «Oiga, hey, véndame unos». Mi papá se detuvo, volteó y ahí estaba, su compadre Hilario. Hacía años que no lo veía, porque Hilario se había mudado a otro pueblo. La sorpresa fue grande, pero la alegría mayor. «Ah, que mi compadre», dijo mi papá. «¿Qué hace por acá?» Hilario sonrió como siempre, con esa risa pícara que lo caracterizaba. Se acercó, lo abrazó fuerte y comenzaron a caminar juntos mientras mi papá seguía empujando el carrito. Al principio la charla fue ligera, que cómo estaba, que la familia, que el trabajo. Pero pronto, como si una fuerza invisible los llevara atrás en el tiempo, comenzaron a recordar la juventud, donde según ellos habían vivido sus mejores años. ¿Se acuerda, compadre, cuando nos metimos a aquella fiesta en San Martín sin ser invitados? Que hasta nos sacaron empujones y usted acabó con la camisa rota, le dijo a mi papá. Mi papá soltó la carcajada. ¿Cómo no? Y todavía comenzamos a robar unas cervezas antes de que nos corrieran, le dijo. También Hilario comenzó a hablar sobre una chica, una novia que en el pueblo había tenido mi papá. Se llamaba Lucía, una trabajadora de una panadería. Habían terminado algo mal por unas tonterías, pero al recordarlo ambos se comenzaron a reír. Fue tanto aquella risa que mi papá tuvo que detenerse para no soltar el carrito. Lo extraño es que ese recuerdo, aunque le sonaba familiar, lo tenía olvidado por completo. Era como si se lo hubieran arrancado de la memoria y hasta esa noche lo devolvieran. Hilario comenzó a sacar recuerdos que mi papá había olvidado y que en otras pláticas tampoco habían tenido. La plática siguió. Las peleas de borrachos en el campo de fútbol, cuando se pelearon entre ellos mismos y terminaron abrazados. La vez que se escaparon de la feria con las chamarras de mezclilla iguales. Cuando se enamoraban de las muchachas y juraban que esa sí era la buena. Cada detalle era tan vivo que mi papá sentía que volvía a tener esos 20 años. Mi padre disfrutó aquella plática. Nunca había platicado con él. En un momento la voz de Hilario se volvió más seria. Oiga, compadre, nunca se lo dije, pero yo lo quise como un hermano. Usted fue mi familia en esos años, y le agradezco por todo.
Mi papá lo miró extrañado, conmovido y apenas alcanzó a responder. También lo aprecio mucho, compadre. Nunca se lo he dicho, ya sabe. Esas cosas no son de machos, pero es la verdad. Mi papá notó que Hilario iba arreglado, como si viniera de una fiesta. Zapatos brillantes, pantalón planchado y camisa de botones. No era la ropa que solía usar. Y eso le dio a mi papá una ligera extrañeza. Mi papá silbó ese carrito con un tono característico, llenando la calle oscura. De pronto de una casa salió una muchacha joven que le compró. Mi papá se distrajo, sacó el plátano y recibió las monedas y le dio el cambio. Cuando volteó, Hilario ya no estaba. Miró hacia todos lados. No había callejones, ni puertas abiertas, ni esquinas donde esconderse. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. Pero algo aún más inquietante le cayó encima como un balde de agua fría. Habían platicado tanto, reído tanto, que deberían haber recorrido toda la calle. Sin embargo, apenas habían avanzado unos metros. Era como si el tiempo no hubiera corrido de forma normal. La incomodidad lo acompañó el resto de la noche, aunque trató de convencerse de que Hilario quizá vivía por ahí y se había metido a su casa rápido. Esa noche terminó de vender hasta las 11:30 o 12, y ya en la casa se acostó junto a mi madre. En la madrugada, mientras dormían, mi papá dijo que sintió como alguien se sentó en la orilla de la cama. Pensó que era mi mamá, pero ella dormía a su lado. No quiso abrir los ojos, prefirió ignorarlo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le contó con entusiasmo a mi mamá. «Oiga, vieja, adivina a quién me encontré ayer. A Hilario, y platicamos como nunca antes. Recordamos de todo, hasta las tonterías de la juventud, fíjese. No ha cambiado tanto». En los días siguientes quiso volverlo a ver otra vez. Lo buscó por varios lugares, convencido de que Hilario se había mudado de nuevo a esas calles. Hasta que una tarde se fue a la casa de su mamá para que le diera la dirección. Ella le abrió y le saludó alegremente. Mi papá le dijo que había visto a Hilario hace 2 días, que estuvieron platicando como nunca antes. Aquella señora lo miró con sorpresa primero, pero después de eso, lo miró con enojo. «¿Pero de qué hablas? Hilario murió hace una semana. Ya lo enterramos». Mi papá sintió en el alma que se caía a pedazos. «No, eso no puede ser. Yo lo vi antier aquí cerca. Caminamos, platicamos, hasta reímos como chamacos». La señora, con los ojos húmedos pero furiosa, le cerró la puerta en la cara. Mi papá volvió confundido a la casa, helado, con un nudo en la garganta. Se lo contó a mi madre y ella se asustó. Él en silencio comprendió lo que había pasado. Hilario no estaba vivo. Hilario había regresado solo por una noche para despedirse de él, para recordar lo mejor de su amistad, para darle las gracias y para dejar claro que aunque en la muerte, los lazos más fuertes no se rompen. Ahora, cada vez que cumple años Hilario, va al panteón del pueblo para recordar los viejos tiempos que tuvieron en su juventud. Esta fue la experiencia de mi papá. Espero que la hayan disfrutado. Audiencia, ¿qué les está pareciendo este nuevo episodio? Si les gustaría una segunda parte, ya saben, dejen su like, compartan el video y díganme, ¿a qué hora se atreven a escuchar estos relatos? Ahora vayamos con otra historia. Una leyenda de la Ciudad de México que nace en la época virreinal y que, aunque muchos la creen como un simple cuento antiguo, en este siglo volvió a hacerse presente. Continuemos. Hola audiencia, buenas noches, me llamo Héctor y me dedico a atender mi puesto. Hoy vengo a contarles un suceso bastante extraño que me sucedió. Eran las 4:50 de la mañana cuando abrí mi puesto de tortas. No es más que un camper con ruedas, acondicionado para estar adentro con la plancha. Desde las 5:30 de la mañana ya empieza a pasar mucha gente rumbo al trabajo, y yo siempre procuraba tener la carne lista y el pan listo para cuando llegaran los primeros clientes. Aquella madrugada estaba solo,
Como siempre, me puse a cortar jitomate y cebolla mientras la plancha empezaba a calentar. A esa hora déjenme decirles que no hay ruido, salvo algunos camiones lejanos y los perros callejeros que suelen rondar. Esos perros a veces se me acercaban porque les aventaba pedacitos de carne o comida que sobraba. Ya me conocían, así que me seguían a rato como si fueran parte de la rutina. Pero esa mañana no vinieron conmigo. Más bien los vi a lo lejos, tensos, con las orejas paradas, mirando fijamente hacia la calle oscura. Pero yo no veía nada. Seguí con lo mío, pero de repente escuché algo. Un ruido de cadenas arrastrándose. No venía lejos, sino muy cerca, casi a unos metros de mi puesto. Me asomé algo nervioso, pero la calle estaba vacía. Seguí con lo mío otra vez. Pero entonces lo volví a escuchar, ahora más lejos, como si lo que fuera que arrastraban esas cadenas se hubiera alejado de golpe. Eso me obligó a mirar con más cuidado hacia la calle solitaria. Y ahí en la oscuridad, vi la silueta de una mujer que caminaba tambaleándose. Era como si fuera a caerse. Me quedé helado. Lo primero que noté fue que tenía cadenas enredadas en los antebrazos, pero en vez de manos terminaban en muñones oscuros, deformes. La cara estaba completamente tapada por su cabello largo y sucio. Cada paso que daba, aquellas cadenas se arrastraban. Los perros que habían estado mirando comenzaron a acercarse hacia ella, pero metros antes de alcanzarla, se detuvieron en seco. Gruñeron bajito y otros le ladraban, pero después retrocedieron, y de pronto salieron corriendo despavoridos, chillando como si alguien los hubiera golpeado. Esto me puso la piel de gallina. Nunca antes había visto a esos perros huir de esa forma. Me quedé inmóvil tras el mostrador del camper, mirando cómo esa figura avanzaba con torpeza. El instinto me hizo reaccionar. Cerré la puerta y la cortina que tenía el camper. Con el corazón retumbando, todo duró apenas unos segundos, pero se me hicieron eternos. Poco después me invadió la vergüenza. ¿Qué hacía yo, un hombre adulto, escondiéndome como un niño? Quizá esa mujer estaba herida, encadenada y necesitaba ayuda. Me sentí tonto por dejarme llevar por el miedo. Respiré hondo, me armé de valor y salí del puesto. Pero la calle estaba vacía. Ni rastro de ella, ni las cadenas, ni la silueta, ni el cabello largo. Solo silencio. No había forma de que se perdiera entre las calles porque ese tramo está recto. Recorrí hasta la esquina. Revisé ambos extremos, pero nada. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. No había forma de huir tan rápido, les digo. Esa madrugada seguí trabajando, pero en silencio. Y aunque atendía a los clientes como siempre, se me quedaba clavado en la mente aquella mujer que arrastraba las cadenas. Era aterradora. Desde entonces nunca más volví a ver a esa mujer, y espero jamás verla. En la Ciudad de México se cuentan muchas leyendas. Muchos nos negamos a creerlas, pensamos que son simples cuentos para asustar. Pero hay otros que aseguran que son ciertas porque lo vivieron en carne propia. Me llamo Rubén, y desde hace años me dedico a vender hamburguesas y hot dogs en la Ciudad de México. Trabajo en un puesto fijo en una avenida transitada, y aunque la mayoría de la gente ya está dormida a esas horas, yo cierro muy tarde, casi siempre a las 3 de la madrugada. Y es que a esa hora todavía tengo clientes, taxistas, personas que salen de los bares y discotecas, trabajadores nocturnos, en hospitales o oficinas. Nunca estoy realmente solo. Siempre hay alguien que llega buscando algo caliente para comer. Una de esas madrugadas, mientras yo preparaba una hamburguesa, se estacionó un taxista unos metros atrás. El chofer se bajó, un señor ya mayor. Me pidió una hamburguesa con todo, y mientras yo ponía la carne en la plancha, me lanzó una pregunta. Oiga, ¿y a usted nunca le ha pasado algo, ya sabe, de fantasmas?
Yo sonreí y le dije que no. A lo mucho escuchaba rumores de clientes, pero nada más. Él se acomodó en el banquito, encendió un cigarro y yo le devolví la pregunta. Pues a mí sí. Y créame, en las carreteras uno ve cosas muy raras. Pero la historia más extraña y la más macabra que escuché no me pasó a mí, sino a un compañero taxista. El taxista, con una voz como preocupada, me dijo: mire, para entender esto primero le tengo que contar una leyenda antigua. En los tiempos del virreinato vivía en la Ciudad de México un hombre llamado don Juan Manuel del Solórzano, un español acaudalado que habitaba en una casona de la calle del Puente del Clérigo, hoy calle Uruguay, en el centro histórico. Se decía que don Juan Manuel era un hombre respetado, con fortuna y prestigio, pero también profundamente celoso. Según la leyenda, llegó a creer que su esposa le era infiel, aunque nunca tuvo pruebas. Esa sospecha enfermiza lo fue consumiendo hasta convertirlo en obsesión. Cegado por los celos, se cuenta que hizo un pacto con el diablo para descubrir el supuesto amante. A cambio de esa información entregaría su alma. El demonio le reveló una forma de saber. Debía esperar cada noche a las 11 en punto en su calle, y el primer hombre joven que pasara por la calle sería el supuesto amante. Don Juan Manuel tenía que seguirlo y lo mataría. Y así lo hizo. Cada noche al dar las 11, don Juan Manuel salía a la calle, y al primer muchacho que veía lo abordaba con una voz solemne y le preguntaba: «Disculpe usted, ¿a qué hora tiene?». Aquel joven inocente respondía la hora. Y era entonces cuando él sacaba un puñal y lo asesinaba ahí mismo. Con los años se decía que muchas muertes misteriosas de jóvenes en la ciudad era obra de él, pero jamás descubrió algún amante, pues todo había sido un engaño del diablo para condenarlo. Finalmente la Inquisición lo apresó y lo sentenció a muerte. Fue ejecutado públicamente, y desde entonces comenzó la otra parte de la leyenda. Se cuenta que desde entonces el espíritu de don Juan Manuel quedó penando en el centro de la ciudad. Cada medianoche aparece un caballero vestido de negro, con capa y sombrero de ala ancha, caminando por las calles antiguas. Se acerca a los transeúntes, siempre hombres jóvenes, y le pregunta con una voz profunda: «Disculpe, ¿me podría decir qué horas son?». Se dice que quien responde queda marcado por la muerte, y a los pocos días aparece muerto sin explicación. Después de que el taxista relatara esta historia, hizo una pausa, dio una calada larga al cigarro y luego me dijo: «Pues resulta que a un compañero mío le pasó, y no en el siglo XVII, en pleno 2013. Me contó que su amigo trabajaba de noche, como muchos taxistas. Él estaba dando vueltas por el centro histórico y cansado decidió estacionarse un rato para descansar. Cerró los ojos apenas para cabecear un momento, cuando de pronto escuchó que alguien tocó la ventanilla del conductor. Al abrir los ojos no había nadie. Confundido miró hacia el otro lado y lo vio claramente. Una silueta estaba tocando la ventanilla del copiloto. Como ese vidrio no servía, tuvo que bajarse para atenderlo. Ahí estaba, un hombre elegante, alto, vestido completamente de negro, con capa larga y un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro. Dice que no parecía de la ciudad, sino como sacado de un cuadro antiguo. El taxista, algo incómodo, lo saludó: «Buenas noches, joven». Pero aquel hombre no respondió al saludo. Solo le preguntó con una voz profunda: «Disculpe usted, ¿a qué horas son?». Mi compañero, sin sospechar nada de esto, contestó amablemente. En ese momento el hombre comenzó a caminar hacia él, muy despacio, con pasos firmes mientras se metía la mano a la cintura. El taxista lo miró nervioso y fue entonces que lo vio. Aquel sujeto sacó una daga reluciente, lista para atacar. El miedo lo paralizó. Cerró los ojos dispuesto a correr, pero tropezó y cayó de espaldas al suelo. Se cubrió, se hizo bolita, esperando sentir el frío del metal. Pero nada pasó. Abrió los ojos, temblando, y descubrió que el hombre ya no estaba. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera existido.
Con el corazón a punto de reventar, llorando del miedo como un niño, se levantó deprisa, subió al taxi y se fue directo a su casa. A la mañana siguiente, en la base de taxis, todo lo contó. Algunos se burlaron, otros se pusieron serios, pero los más viejos le dijeron algo. Le dijeron que había tenido un encuentro directo con el fantasma de don Juan Manuel. Muchos aseguran que quien responde la hora está condenado a morir, me dijo el taxista mientras apagaba el cigarro. Pero mi compañero ahí sigue, anda chambeando todavía como si nada. Quizá Dios lo protegió, o quizá, quién sabe, hay excepciones. El hombre dio una mordida a la hamburguesa, guardó silencio un momento y agregó: esa joven ha sido la historia más bizarra y macabra que he escuchado trabajando. Él terminó su comida y me agradeció y regresó a su taxi. Y yo me quedé ahí, pensando que no todos los clientes vienen a comer. Algunos llegan para dejarte una historia que nunca olvidarás. Gracias por escuchar mi historia, audiencia.